El libro que les traje hoy es de Jacques Rancière, es de la editorial Cuenco de Plata. Es un libro sobre el director de cine Béla Tarr, que se retiró con la película El caballo de Turín, una obra maestra del cine actual. El caballo de Turín, su última película con la que se despidió del cine, es la historia de ese caballo, de esa otra historia tan conocida en la que Nietzsche vio a un hombre golpeando a su caballo hasta que el caballo ya no podía más. Y Nietzsche abrazó a ese caballo, se puso a llorar con él. Y después de esa situación, Nietzsche pierde totalmente la razón. La historia no se concentra en esa parte en particular, que está dicha por un narrador, o sea, en los subtítulos, sino en el dueño, en la vida del caballo en sí y su dueño, de cómo vivían, quiénes eran, por qué terminaron así. Ese es el tema que toma Béla Tarr para esta película, que toma muchos elementos de la Biblia en realidad, aunque no está explicitado, pero es un apocalipsis del mundo, es el fin del mundo, así como es el fin de su obra cinematográfica. El dueño de ese caballo es un padre de familia solo que vive con su hija, y su hija debe vestirlo y desvestirlo continuamente en la película porque él tiene paralizado un brazo, y ese vestir y desvestir realmente se muestra como esas mujeres devotas que visten y desvisten a los santos y se preocupan por ellos en los templos. Entonces hay muchos elementos que uno puede compararlo con cuestiones religiosas. Esa mujer vive como enclaustrada en una casa para ayudar al padre, que es el único que sale a trabajar. Viven en la mitad del campo, en la mitad de la nada, no hay personas alrededor.
y hay elementos que son casi personificados, como es el viento, que está continuamente allí, imponiéndose, como es la tierra, como es el pozo de agua, que es fundamental para que estos personajes sobrevivan en ese lugar desértico, donde a lo lejos podemos ver un árbol seco, que tiene un árbol más pequeño también seco cerca, que de alguna forma se muestran como ese padre y esa hija que están también secos por dentro. Su alma está llena de esta tierra que vuela continuamente con el viento, erosionada por ese infatigable viento que una y otra vez los ataca. En este libro, entonces, Rancière estudia toda la filmografía de Béla Tarr, buscando los elementos más utilizados de este director. Una de las cosas que menciona, que aparece en prácticamente todas sus películas, es la pesadez, una vida frustrada, no son historias felices. También trabaja el tema de, en realidad, los personajes principales de sus películas no son los actores muchas veces, sino que puede ser, como en el caso de El caballo de Turín, un árbol que sirve como metáfora, como representación del espíritu humano. Es decir, que toma la naturaleza, elementos de la naturaleza, como espejos de lo que sucede internamente en el ser humano. En el caso del caballo de Turín, él eligió un árbol y mandó construir una cabaña, la estructura, el edificio que se utiliza en la película, a partir del encuentro de ese objeto de la naturaleza, que es en realidad lo más importante. Otro elemento súper importante es el silencio, el espacio abierto, es el viento que va llevando continuamente la tierra, el polvo, la arena, para estancarlo en el alma de los personajes, pero también del espectador, que se termina identificando, que se termina metiendo, sumergiendo en esos espacios y en esos sentimientos en realidad que están representados con la utilización que hace del tiempo. En el caso del caballo de Turín, que es una película que dura aproximadamente 3 horas y que prácticamente no tiene diálogo, es fundamental. El tiempo que transcurre y que no lo sentimos así, no sentimos que pasaron 3 horas, es esencial para que podamos comprender, para que podamos sentir como si estuviéramos realmente viviendo lo que se intenta mostrar ahí. La promesa insatisfecha es, en definitiva, el tema de toda su obra. En Satán Tango, por ejemplo, tenemos a una niña que no tiene una vida feliz y que para imponerse, como no puede imponerse frente a nadie de su entorno, en realidad para mostrar su poder de alguna manera en alguien, asesina a su gato. Finalmente ella termina suicidándose también, pero es este tipo de cosas las que muestra Béla Tarr.
desde una perspectiva también bastante oriental, porque no pone al hombre como centro del universo, sino que es la naturaleza primero, y es en la naturaleza donde podemos descubrir lo que realmente está sucediendo internamente en los personajes. Es decir, que es el exterior el que se mete en los seres humanos que aparecen y el que genera cambios, el que transforma, el que puede destruir a esos hombres. Con este director realmente siento que sucede lo mismo que con Ingmar Bergman, que en una época del Uruguay fue muy querido y sus películas se estrenaban primero en Uruguay antes que en cualquier otro país de Latinoamérica. Se escribía sobre él, es decir, que mostraba algo esencial que tenía también nuestra cultura, no estaba desligado. En el caso de Béla Tarr yo observo lo mismo. El caballo de Turín es la esencia del Uruguay. Siempre trabaja desde un punto de vista filosófico. Hay una reflexión filosófica en todas sus películas, muy profunda y que justamente está muy ligada a nuestra cultura, a nuestra sociedad. Eso gris, eso pesado que él muestra, esa lentitud que él muestra en sus películas, es muy representativa de las obras de arte y de nuestra cultura también. Por eso yo creo que este director sería muy bien recibido y muy bien comprendido por las personas interesadas en cine de calidad de nuestro país. Otro de los elementos que él muestra en sus películas también es la familia. Hay un nido familiar, lo pone como un nido porque realmente en El caballo de Turín, por ejemplo, es en el hogar donde se refugian de la agresividad de la naturaleza. Esa naturaleza que quiere aparentemente acabar con ellos y volverse a reconstruir nuevamente sin el ser humano. Y es lo único agradable, aunque no sea una relación feliz, ni haya un trato a lo Disney en esas familias, es sin embargo el único refugio final que encuentran los personajes. Délre fogok menni, ott azért rövidebb a tél. Bérbe veszek egy tanyát, közel valami virágzó városhoz. És egész nap lógatom a lábomat egy lavor meleg vízben. Vagy elszegődöm éjjeli örnek egy csokoládégyárba. Esetleg kapusnak egy lány kollégiumba. És megpróbálok mindent elfelejteni. Egy lavor meleg víz esténként és nem csinálni semmit. Csak nézni, hogy telik a kurva élet. Hova a büdös francba akarunk mi menni? Az első városban elkapnak a rendőrök. Még a nevünket se kérdezik meg. Tele a zsebed pénzzel, most mit? Hát pont a pénzről van szó. Elmenni egy nyomorult bőröndel, mint valami koldus banda. Ne avatkozz bele, nem tartozik ez rád. Tessék! Semmi. Csendesebben, mert felébred. Otro
elemento que plantea Béla Tarr justamente es el hombre común. Él trabaja al hombre común que realmente no ha tenido suerte en la vida, no ha tenido nada especial, hacia un lado positivo, no ha sido tocado por los dioses de ninguna manera, sino que es un desgraciado que le ha tocado eso. Sus personajes no son héroes ni personas ejemplares, son personas comunes, sencillas, que justamente lo que nos muestran es cómo se vive cotidianamente, sin nada extraordinario, salvo en algunos casos de películas donde él intentó recrear historias fantásticas como de cuentos de hadas. Y en esos casos sí aparecen algunos elementos extraordinarios, pero en sí los personajes siguen siendo comunes y por eso hay más facilidad en el espectador para sentirse identificado. En esos nidos familiares hay una circulación de afecto, lo podemos ver, pero es un afecto inexistente en realidad, es simplemente ese lazo casual que los ha transformado en parientes, pero no hay un amor enorme, no hay un amor desbordante. Se sigue dentro de ese ambiente gris. A lo largo de la carrera cinematográfica de Béla Tarr vemos cómo él se prende del blanco y negro, porque en realidad lo que más trabaja
lo que disfruta más y sus necesidades se concentraron en el juego con las sombras y la luz. Entonces pierde sentido, no necesita más el color y se concentra por lo tanto en el blanco y negro, que trabaja muy bien y que es muy rico en un montón de cosas que se pierden también en el color. Tienen usos distintos en realidad el color y el blanco y negro. También vemos en Belatar la influencia de Tarkovsky. Hay muchos elementos similares en el cine de ambos directores. La influencia de Kafka también, por las temáticas que él toca, por el clima general, el clima que se genera dentro de la película y en el espectador, en el que se acerca a la obra de arte, que se siente tocado realmente por ese clima de pesadez y de soledad. Otro elemento que utiliza él es la ventana. La ventana se termina transformando en el ojo del director, pero nos lo traslada a nuestra propia visión. Es decir, la forma en la que enfoca lo que el personaje o lo que sea, la forma en que enfoca esas ventanas, convierten a nuestro ojo en el ojo del personaje y en el ojo del director. Sucede algo como en Quiere ser John Malkovich, donde habían personajes que entraban en el cerebro de John Malkovich y podían ver a través de sus ojos y sentirse John Malkovich porque veían exactamente lo que él estaba viendo. En este caso, él hace eso con la cámara y con los enfoques que hace de las ventanas, hacia dónde se ve, qué es lo que se ve y el tiempo que dura ese enfoque también nos ayuda y nos da tiempo para reflexionar de por qué se concentra en esa imagen. ¿Qué simboliza? ¿Qué es lo que está detrás de eso? Pero siempre mostrándonos el todo para que después podamos comprender al individuo. Es decir, el individuo está al final de esa jerarquía de elementos que se utilizan. Este libro está escrito con mucha poesía y yo no he encontrado otros libros que investiguen y que expliquen a este director de cine, así que lo recomiendo. Muy buen texto y además aporta muchísimo para entender más o para verbalizar lo que uno realmente siente cuando ve las películas de Belatar.